de fuego en cuyos resplandores las profundas cavernas del sentido están a oscuro infierno con extraños primores, calor y luz dan junto a su querido. Oh, manso y amoroso, recuerdas el misterio, donde secretamente solo moras, y en tu aspirar sabroso de bien y gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. El alma enamorada es alma blanda, mansa, humilde y paciente. El alma enamorada es alma mansa, humilde y paciente. Dulcísimo amor de Dios mal conocido, el que halló sus venas descanso. Oh, dulcísimo amor de Dios mal conocido, el que halló sus venas descanso.
entre un poeta de Bueno, no sé si finalmente estas palabras introductorias saldrán, pero bueno, arranco directamente con justamente el año 1614, que es cuando les comentaba que se imprime en Baeza, que era la única ciudad que entonces tenía imprenta en el antiguo reino de Jaén, una antología poética de Alonso de Bonilla y Garzón, quien es considerado natural de Baeza, y que lleva por título Peregrinos pensamientos de misterios divinos en varios versos y glosas dificultosas. Es un volumen bastante extenso, casi 700 poemas, que según los expertos constituye uno de los ejemplos más tempranos de la corriente literaria conceptista. Como declara el título, peregrino, aquí en este contexto y en esta época es sinónimo de lo raro y lo extraño, lo velado y lo ingenioso, lo interpretable de diferentes formas o lo que tiene una significación que aparentemente es inexacta. Tuvo, digamos, la mala fortuna, Bonilla, de ser contemporáneo de Lope de Vega, de Góngora, de Tirso o de Calderón, lo que hizo que su figura, pues obviamente, haya quedado eclipsada al lado de semejantes figuras, pero que poco a poco, gracias a estudios fundamentalmente desde la literatura, pues se está poniendo a Bonilla en el mapa un poco de principales autores espirituales a principios del siglo XVII. Esto contrasta, como digo, con la propia visión que se tenía de Bonilla en la época. Aquí estamos viendo cómo Lope de Vega, en su Laurel de Apolo, se refería a Bonilla en los términos que vemos en pantalla. No se olvidó Baeza de llamar a Bonilla octava en el Parnaso maravilla, honrando su cabeza los laureles sagrados a las divinas musas dedicados. Lo que quizá ni el mismo Bonilla esperaría es que el mismo año que publicó su libro en Baeza, en la Navidad de 1614, un compositor al otro lado del mundo, Gaspar Fernández, ponía música a algunos de los poemas que Bonilla había creado en Baeza para ser cantados en la Catedral de Puebla de Los Ángeles, donde este compositor, Gaspar Fernández, ejercía como maestro de música, como maestro de capilla. Ello no es sorprendente, ya que esta ciudad era un importante centro cultural y comercial ubicada en el eje que unía Veracruz con México, con la capital del virreinato, y eso hacía que estuviera muy bien surtida de las principales novedades editoriales que salían de las imprentas europeas y que muchas veces llegaban a lugares como Puebla antes que a la propia capital del virreinato y también antes que a otras muchas ciudades de la propia península, por las cuestiones de la configuración de las redes comerciales. No he podido localizar el envío de este libro de Bonilla a Puebla, pero sí sabemos por los registros de navío del Archivo General de Indias que en 1615, es decir, al año siguiente de la impresión, hay ya documentados varios envíos de este volumen a tierra firme, que es
básicamente lo que ahora se conoce como Venezuela y parte de Colombia, a través de distintos libreros que aquí vemos documentados, en concreto Benito de Castro y Antonio de Toro. Envían distintos ejemplares del volumen. Desconocemos, por tanto, si Bonilla tuvo contactos específicos con los libreros a través de algunos de sus conocidos en América, pero sí sabemos que un pariente suyo, en concreto Alonso Fernández de Bonilla, fue deán y cuarto arzobispo de la Catedral de México entre 1592 y 1600. Entonces tenemos aquí un vínculo cronológicamente anterior a la publicación del volumen, pero bueno, quizá merecería la pena profundizar en estas relaciones y en las consecuencias que pudieron tener estos vínculos familiares. Por lo tanto, lo que sí está claro es que desde muy pronto el libro se envía a América y probablemente formando parte de las colecciones de literatura devota y espiritual que se enviaban con el propósito de difundir e imponer allá donde no fuese conocida la imperante ideología contrarreformista. El conocimiento de los principales avatares biográficos y profesionales de Bonilla lo debemos a los estudios del catedrático Dámaso Chicharro. Como les decía antes, nacido y presuntamente formado en Baeza, quizá al abrigo de su famosa universidad, Bonilla siguió las pautas de religiosidad de su época y se integró en varias cofradías de la ciudad. En lo económico sabemos que disfrutó de una desahogada posición debido no tanto a su reconocida profesión como gran artífice de la platería, porque él como se ganaba la vida era como platero, no como poeta. La poesía era básicamente una afición. Como les digo, no se ganaba la vida como poeta, sino como artífice de la platería y además como comerciante de lanas y vinos y también como prestamista, lo que ha hecho especular a algunos sobre su condición, se lo estarán imaginando, de judío converso. Ello no sería nada extraño, ya que el grupo de conversos en la Baeza de entonces, como ha sido bien estudiado, era nutrido e influyente y así lo demuestra el hecho de que varios miembros del claustro universitario, incluido el beato Juan de Ávila, eran en su mayoría de origen judío, por lo que fueron acusados de alumbrados al pertenecer a una secta mística, podríamos decir, considerada herética y relacionada con el protestantismo. Por tanto, este fue, como vemos, el ambiente en el que Bonilla mamó en su infancia un entorno cultural y universitario de cristianos nuevos volcados en la misión pastoral. Y ello también explica, obviamente, pues esta rápida exportación de sus obras al Nuevo Mundo, donde la Iglesia tenía ante sí uno de los mayores retos evangelizadores y pastorales de su larga historia. A lo largo de su vida, Bonilla publicó 3 grandes antologías poéticas, cuyos títulos ven en pantalla: Los peregrinos pensamientos, que venimos mencionando, que fue la primera, Nuevo jardín de flores divinas y Nombres y atributos de la impecable Virgen María. Todos ellos editados en Baeza, todos por Pedro de la Cuesta, y los 2 últimos con prólogo introductorio de Lope de Vega. Además, dio a la imprenta diversos cuadernos más breves, entre ellos unas glosas a la Inmaculada y Purísima Concepción, editadas en el contexto del entonces incipiente debate inmaculista. En total son más de 1.800 poemas los que compuso Bonilla, destinados fundamentalmente a recitarse en justas poéticas y también, y esto es en lo que yo me quiero focalizar en el día de hoy, destinado a ser musicalizados, es decir, puestos en música por los compositores o maestros de capilla de la época. En la célebre relación de la fiesta que la Universidad de Baeza acogió en 1618, de la cual vemos una imagen a la derecha de la pantalla, hay varios poemas de Bonilla y hay 2 de ellos en eco. Y esto, desde mi punto de vista, no es casual, porque, como estamos viendo, el verso dialoga consigo mismo mediante repeticiones métricas de las últimas sílabas, desterrado, errado, escuela, cuela, etc. Y eso en realidad es una alusión, yo creo que bastante explícita, a un fenómeno que es evidentemente acústico y musical, donde la palabra se convierte en sonido y a su vez el sonido en significado. Como buen conceptista e hijo de su tiempo, la poesía de Bonilla presenta una musicalidad per se, derivada de la disposición de los acentos y de la reiteración de fonemas, así como de la propia sonoridad intrínseca de los vocablos utilizados.
No es de extrañar, por tanto, que con estas características su poesía, sus versos, resultasen inmediatamente atractivos para los músicos de su época, entre los que figuraban no solo el citado Fernández, este maestro que trabajó en México, sino también un joven compositor portugués, Manuel de Tavares, que trabajó como maestro de capilla en la Catedral de Baeza durante la vida del propio Bonilla. De hecho, sabemos que en la introducción de los peregrinos pensamientos hay una cita en el apartado de advertencias en el cual Bonilla se refiere al maestro Tavares, quien le había solicitado a él, a Bonilla, que compusiera varias poesías para ser musicalizadas. Por lo tanto, creo que esto es una prueba bastante evidente de cómo parte de la actividad poética de Bonilla iba orientada a nutrir de textos para las principales festividades del calendario litúrgico, que en el caso de Bonilla en este libro son Navidad y algunas festividades marianas, también Reyes y Corpus Christi, fundamentalmente. Como digo, esto también permite entender la poesía de Bonilla desde una perspectiva distinta, porque lo que vemos en su libro son solo los textos, pero eran textos destinados a ser musicalizados. Para acercarnos al estilo musical de la época de Bonilla, que en realidad es también el estilo que escuchó San Juan de la Cruz, les propongo la audición del Kyrie de una misa compuesto precisamente por este compositor portugués, activo en Baeza, Manuel de Tavares. Esta obra ilustra muy bien una técnica o un estilo que tuvo mucho predicamento a finales del siglo XVI, que es el llamado estilo policoral, en el que básicamente hay dos grupos de músicos que se contraponen y que dialogan, a veces haciendo ecos, justamente como la poesía del gran Bonilla. Aquí escucharemos un coro de solistas, por un lado, son 4 voces que van con acompañamiento de órgano, y por otro lado, un coro de tutti con más músicos y que además está reforzado por instrumentos y que ofrecen una respuesta más plena y sonora, ecuménica, podríamos denominar. El resultado es un juego de ecos, de alternancia y de resonancia que envuelve al oyente y que refleja bien el ideal espiritual contrarreformista de armonía y de comunión. Por lo que respecta al autor de la música, volviendo de nuevo a nuestro compositor americano, Gaspar Fernández, se hace aquí imprescindible mencionar la transformación operada en su biografía, ya que es un compositor bastante importante, es de los pocos compositores que forman parte de un canon, podríamos decir, un canon bastante vago, pero un canon de compositores más importantes de la música colonial latinoamericana. Uno de ellos, Gaspar Fernández. Y desde las primeras investigaciones de Stevenson se asumió que este compositor era un músico portugués, formado en Évora, porque aparecía un Gaspar Fernández en Évora, pero recientes investigaciones de un investigador guatemalteco llamado Omar Morales han encontrado una sólida evidencia documental que indica
que el Gaspar Fernández de Évora, que era el supuesto autor, que luego fue a México, en realidad no tiene nada que ver con otro Gaspar Fernández que nació probablemente en Guatemala, que se formó en Guatemala y que de ahí pasó a México, donde desarrolló su actividad compositiva. Entonces, lo que estamos viendo aquí en pantalla son algunas de las imágenes de las sucesivas construcciones que ha tenido la Catedral de Guatemala. En realidad, donde estuvo trabajando nuestro Gaspar Fernández sería la segunda catedral, que fue demolida en 1669, y bueno, digamos, fruto de diversos procesos constructivos, mediados por terremotos y por catástrofes naturales de distinto tipo, ¿no? Pero el caso es que vemos también cómo a veces estas cuestiones de autoridad cuesta mucho desterrarlas, ¿no? Baste que lo diga un investigador importante, él lo dijo Stevenson hace más de 50 años, se quedó ya establecido casi como una verdad inamovible, pero vemos que realmente, pues, al final es el trabajo de archivo lo que acaba arrojando luz sobre muchos hechos. Casi toda la producción de Gaspar Fernández se conserva en un manuscrito llamado Cancionero musical de Gaspar Fernández. A mí me gusta más llamarlo cancionero poético musical, porque no solo contiene la música, sino también la poesía, y de hecho contiene la poesía de algunas piezas que no están en ningún otro lugar. O sea, es fuente única para algunos poemas, este cancionero musical. Por eso lo de poético musical me parece un elemento que debería incorporarse en la nomenclatura de esta fuente, ¿no? Contiene una serie de obras, casi 300, y tiene varias peculiaridades. La primera es que es un manuscrito autógrafo, es decir, copiado por el compositor, lo cual confiere una dosis de autoridad porque contiene las versiones, digamos, originales, no son copias realizadas por copistas externos al compositor. Otra peculiaridad es que es un cuaderno para uso personal, es un libro de pequeño formato, no estamos hablando de los grandes libros de Facistol que se colocaban para lectura directa de los músicos. Este es un libro personal del propio Gaspar Fernández. Y la tercera peculiaridad, entre otras muchas, es que está rigurosamente ordenado de manera cronológica. Entonces contiene obras desde 1609 hasta 1616. Y contiene, como les digo, 300 obras. Imagínense, él estuvo trabajando hasta 1629, todo lo que no compondría este hombre, ¿verdad? Y ahí tenemos pues estos huecos de la historia que a veces nos resulta difícil llenar y también imaginar, ¿no? La capacidad creativa que tenían todos estos músicos. Otra peculiaridad de la fuente es su pésimo estado de conservación y también su muy desafortunada historia de restauraciones. A veces las restauraciones restauran el original, pero si no están hechas por manos expertas, a veces contribuyen o aceleran el deterioro de las propias fuentes. Y un poco de todo esto es lo que pasó con el cancionero musical de Gaspar Fernández, algunas de cuyas obras realmente, o sea, ya de por sí es una fuente muy difícil de manejar, porque la escritura autógrafa es compleja, pero aparte con estos problemas de conservación, digamos, hacen que trabajar con esta fuente sea un verdadero reto y requiere también pues, una alta especialización. Abajo ven una imagen resultado de un proceso de restauración digital que se hizo sobre algunas obras de Fernández al objeto de poder transcribirlas y darles vida en conciertos. Sobre esto hablaré un poco más tarde. Tras comparar el contenido del cancionero musical de Gaspar Fernández con los peregrinos pensamientos de Bonilla, encontramos que hay un total de 19 correspondencias, es decir, 19 poemas de Bonilla que fueron musicalizados por Gaspar Fernández. Y además se sitúan todos, obviamente, en la parte final del manuscrito. Recordemos que llega hasta 1616 y contiene piezas de Bonilla del 14, del 15 y del 16. O sea, digamos, están en esa sección final del manuscrito. Obviamente, no es Bonilla el único autor que está representado en este cancionero. Hay también poemas de Lope, de Ledesma, Alonso de Ledesma, Góngora, Gaspar de los Reyes, José de Valdivieso y Fernán González de Lava. Son todos ellos, quizá no nos suenen, pero sobre todo los últimos, poetas de un enorme prestigio en su época. Ocurre otro detalle con este Gaspar Fernández que yo creo que hasta cierto punto ha desvirtuado la visión que se tiene de él, y es que cuando Robert Stevenson, que fue este autor que les decía que consideró a Fernández portugués, editó las primeras obras de Fernández en edición moderna, se centró, no sé si aprecian a ver los títulos, pero básicamente se centró en negrillas,
que son obras con, digamos, un texto macarrónico, podríamos decir, en el cual se simula el habla de los negros de la época. Y estas fueron las obras que más llamaron la atención de Stevenson y, por tanto, las incluyó en las primeras ediciones críticas que hizo de la música de Fernández, junto con algunas obras que también tiene texto en náhuatl. Entonces, en realidad, si uno ve el cancionero completo, desde un punto de vista estadístico, este corpus de obras no supera el 10%. Sin embargo, ahí cargó las tintas de Stevenson y eso hace que la visión que se tenga de Fernández sea, digamos, la de un compositor que crea géneros exóticos dentro de la música de la época, pero en realidad casi el 85% de obras de Fernández son tipo las de Bonilla, es decir, son todos poemas peninsulares tomados de antologías literarias impresas en la época e incorporadas y musicalizadas por Fernández en la Puebla de su tiempo. Aquí están viendo justamente lo que les comentaba, ¿no? O sea, 222 obras en castellano, 17 en guineo, que son estas negrillas, 10 en portugués, lo cual también sirvió para confundir a Stevenson, era un buen argumento para el hecho de presencia de obra en portugués, daría que pensar que era un compositor portugués, ¿verdad? Algunas también en vizcaíno, náhuatl y español, náhuatl y otros idiomas menores. La mayoría de estas poesías escogidas por Fernández fueron denominadas por el compositor chansonetas. La palabra chansoneta es, muy a grandes rasgos, un sinónimo de villancico. Era una forma de denominar los villancicos en esta época. Y aquí tiene la definición que aporta el propio Bonilla en el prólogo de uno de sus libros. Dice que la chansoneta ha de ser adornada con algún agradable hispanismo, honesto refrán, gracioso adagio o alguna sentencia. Y alude también a algo que es muy conceptista y es a los equívocos y a los dobles sentidos en el manejo del lenguaje. Eran un poco las características que Bonilla creía que tenían que tener las chansonetas en su época. Como buen poeta conceptista, los textos de Bonilla destacan por su concisión, por su artificio y por su intensidad semántica, lograda por medio, como les decía, de dobles sentidos, alusiones indirectas y juegos de palabras. Sin ánimo de ser exhaustivo, y dado que la poesía en esta época está considerada como el elemento motriz y generador de la música, es interesante, yo diría que casi obligado, comentar brevemente algunas de las figuras literarias que están en los poemas de Bonilla para posteriormente ver de qué manera el compositor Fernández transfiere esa semántica al ámbito de la música. Encontramos muchísimas antítesis, ahí van viendo como pequeños ejemplos que están sacados de los peregrinos pensamientos, brotando llamas el hielo, o sea, no hay cena como el ayuno, este juego, digamos, como de contrarios, muy típico de la época, los hipérbatos, la alteración del orden lógico de las palabras en una oración, ¿no? A veces pues, cambia los adjetivos del lugar, sujeto y verbo no mantiene el orden. También las aliteraciones, que es la reiteración de algunos sonidos, sobre todo consonantes. Las enumeraciones, sobre todo, se dan de manera muy evidente en un villancico que se llama Si a Belén Carrillo vas. El segundo verso dice 1000 maravillas verás, con lo cual ya se puede imaginar que el villancico a lo que se dedica es a describir las 1000 maravillas que Carrillo va viendo en su viaje hacia el portal. Es un caso como muy evidente de esta figura de la enumeración. Por supuesto, también muchas interrogaciones retóricas, o sea, digamos, preguntas que básicamente pues, no tienen una respuesta implícita, paradojas, utilización de conceptos pues, que implican contradicción. Y lo interesante, que me parece subrayar en el caso de Bonilla, es que estos elevados conceptos teológicos, que a veces son difíciles de explicar y también difíciles de comprender, Bonilla los explica acudiendo, por un lado, al humor, en algunas ocasiones, y en otras, a oficios y a diversiones cotidianas, como el pastoreo, los toros, el ajedrez o la cocción del pan. Y a veces todo esto trufado con la presencia de personajes que eran también conocidos por el pueblo,
como las figuras de Carrillo, de Blas o de Gil, que eran personajes típicos, en realidad, del teatro de la época. Entonces vemos que con toda esta mezcla de elementos y basándose en esos tipos, en realidad, que eran muy humildes y muy festivos, permiten que estos dogmas, que a veces tienen un contenido elevado, un contenido muy abstracto, se vean humanizados y se hagan comprensibles al pueblo llano a través de estas brillantes y logradas metáforas, algunas de las cuales incluyen personificación. Es el caso, por ejemplo, cuando habla de la transustanciación de la hostia, en el cual se exhorta al alma a tomar la comunión y a no dejarse engañar por el mundo, que se identifica como una venta, es decir, como una posada donde uno básicamente está de paso. Y por ese motivo, pues dice también uno de las chansonetas, basta con un bocado de Dios, basta con un bocado de pan en esa humilde morada. También explica a través de algunas metáforas interesantes la Inmaculada Concepción, que era un debate en plena efervescencia a principios del siglo XVII y en el cual la Universidad de Baeza jugó un papel protagonista, pro-inmaculista, por supuesto, aunque también otro foco importante en Sevilla y en otros lugares. Y obviamente Bonilla no era ajeno a todo ese clima, digamos, espiritual. Y todo aparece, digamos, muy bien reflejado en sus poemas. Vemos también paráfrasis de episodios del Evangelio, como la parábola del buen pastor, la parábola de la oveja perdida, o la parábola del grano de mostaza, en un villancico que se titula así: Grano de mostaza es Dios. El virtuosismo de Bonilla llega en algunos casos a usar en una cuarteta una cuádruple figura retórica. Es decir, sería como, digamos, un caso extremo de lenguaje artificioso y casi alambicado, podríamos decir, ¿no? Nochebuena de alegrías, ¿por qué has de ayunarla? Di. ¿Por qué ha de ayunar por mí quien nace 40 días? ¿Hay sin cenar Nochebuena? No hay cena como el ayuno. En esos versos encontramos, por un lado, un hipérbaton, es decir, una alteración del orden lógico de las palabras. Quien nace tendrá que ayunar 40 días por mí. Encontramos también una antítesis. Yo ayuno solo un día en Nochebuena, mientras que él, el niño, va a ayunar 40 días con sus 40 noches, según relata el Evangelio de San Lucas. Hay también una paradoja, puesto que si es Nochebuena, si es alegría, ¿cómo se va a celebrar ayunando? Es decir, ¿hay alguna Nochebuena sin cena? No hay ninguna Nochebuena sin cena, ¿verdad? La mejor cena es el ayuno, nos dice Bonilla. Y por último vemos también una elipsis en el cuarto verso. Quien nace ayunará por mí 40 días. Quien nace, el niño Jesús, pero está omitido, ¿verdad? Bueno, es un caso extremo en el cual, pues bueno, Bonilla exhibe esta técnica muy cara y muy cercana a los grandes poetas conceptistas de su época, y eso que él no vivía de la poesía, repito, él era un adinerado platero, un artesano, podríamos decir, pero obviamente con inquietudes intelectuales que iban, pues, mucho más allá de su oficio. En esta imagen resumen las características esenciales de este corpus poético-musical de Bonilla Fernández. Como pueden ver en la columna azul, bueno, ahí se ve muy pequeña, pero tendrán que hacerme caso si le digo que las vocaciones están básicamente centradas en la Navidad y en el Santísimo Sacramento, es decir, 15 de las 19 piezas se consagran a estas advocaciones. Y la forma predilecta utilizada por Bonilla, que es lo que aparece en la fila verde, es la redondilla. Es decir, son 4 versos octosílabos con rima asonante A, B, B, A. Es una forma súper típica y súper corriente de la literatura castellana de la época. A veces alterna las redondillas con las quintillas, que son estrofas de 5 versos, aunque la estructura métrica más original es la de un poema, la del número 16, se llama Si a Belén Carrillo vas, que aquí lo que encontramos son 5, que es un número un poco raro, novenas, que son estrofas de 9 versos octosílabos y de rima consonante. Es decir, es un ejemplo, yo creo que muy claro de esta creatividad métrica de Bonilla, que quizás justamente por el hecho de no ser un poeta profesional podía permitirse
ciertos lujos y ciertas licencias métricas en el manejo de estas formas estróficas. ¿Qué es lo que hace Fernández con estos poemas? Pues obviamente utiliza distintos procesos, distintos procedimientos técnicos para su musicalización polifónica, dentro de un marco formal que es, en líneas generales, podríamos decir, económico en sus medios, pero de un gran ingenio. La misma ingeniosidad que tenía Bonilla con la poesía es la que también nos muestra Fernández en su música. Como vemos en la columna morada, 14 de las 19 piezas presentan la estructura típica del villancico, que es la que vamos a ver en este villancico de estas ovejas de acá. ¿Qué es lo que encontramos aquí? En primer lugar, el estribillo, que a veces en la época se llama cabeza, aunque Fernández nunca escribe con este nombre. En este caso es una quintilla, ¿verdad? Como están viendo, es una estrofa de 5 versos. A eso le sigue un grupo de estrofas o coplas, que en este caso están formadas, son 3 coplas, las están viendo, que tienen al comienzo una redondilla, que son, digamos, los 4 primeros versos, ahí los marqué en verde, no sé si se aprecia muy bien el color, y como remate lleva una quintilla que recupera la rima de la cabeza, ¿no? Digamos, como una especie de estructura A-B-A, básicamente, a nivel métrico. Y al final de esa quintilla última recupera los 2 últimos versos de la cabeza. Como ellas anden conmigo, mi padre las guardará. Eso es como una especie como de estribo o de remate final que mete al final de cada copla y que le sirve para enlazar con la cabeza con el estribillo, ¿no? Digamos, en un juego un poco de alternancia y de variedad que es muy característico de la época. Vamos a escuchar este villancico y también lo vamos a ver en una interpretación que se hizo en 2014 en el marco del Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. Ese año se conmemoró los 400 años de la impresión del libro de Bonilla y por esa efemérides pues recuperamos el corpus completo de obras de Bonilla y las grabamos también en formato audiovisual. Pues niño, ¿quién cuidará? Como ellas anden conmigo, mi padre las guardará. Ellas anden conmigo. Ellas anden conmigo. Mi padre las guardará. Una oveja perdida dejó las 99. Pues decid, niño, que os mueve. Haberle yo dado vida. Ese conmigo lo va a seguir al nuevo enemigo. Pues quién la defenderá. Como ellas anden conmigo, mi padre las guardará. Ellas anden conmigo.
hemos visto en esa breve presentación que el componente dialogístico, es decir, la cuestión del diálogo, es algo que está muy presente, está presente implícitamente en el texto de Bonilla y obviamente se evidencia aún con más claridad cuando se despliega en la música en distintas voces, que a veces también estaban separadas especialmente, lo cual evidenciaba aún con más claridad este fenómeno, digamos, dialógico o de pregunta-respuesta. Este otro caso evidente, esta chansoneta de Bonilla, Sabes, Bras, como entreleno. En este caso vemos a estos dos personajes del teatro popular, Gil y Bras, que se están ahí debatiendo entre sí quedarse o devolver un cordero, el Agnus, que se menciona aquí, y que acaba de nacer. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de este diálogo. Es interesante también cómo la música de Fernández por momentos tiene un carácter declamatorio. Muchas veces parece como si fuese poesía declamada o recitada, pero con ligeras inflexiones musicales, ¿verdad? Con subida y con bajadas melódicas en algunos momentos que vinculan, por lo tanto, la música más a la práctica de la recitación, que tiene una raigambre histórica, pues, digamos, muy enraizada, más que con la propia música, ¿no? Que luego sí que hay secciones que son de una elaboración musical contrapuntística bastante acusada, ¿no? Sabes, Bras, como entreleno un rico Agnus Nuestra Gil de oro es fe, mas dando a Dios es ajeno. ya no es mío, Por Dios bueno, no sabes que se Agnus del marzo pasado al rey se le deslizó del seno. Bien. Otra cosa que me gustaría comentar muy brevemente. Vamos a ir pasando. Bueno, sí, no he comentado nada, la cuestión del número de voces, que sí que es un fenómeno relevante. La mayor parte de las musicalizaciones de Fernández son a 4, 5 o 6 voces, pero hay algunas obras, en concreto una, la número 9, Hombre, no estés descuidado, que es una obra a 8 voces, que no hay tantas obras a 8 voces en esta época en América, en los archivos coloniales, con lo cual es realmente una de las obras policorales a 2 coros, 8 voces de 4 más 4, una de las más tempranas que conservamos en toda la América española. Otro aspecto que me gustaría comentarles es que en Fernández vemos casi siempre un mismo patrón formal que es recurrente en sus villancicos. Vemos, por un lado, que siempre comienza la pieza una voz a solo o a veces un dúo, pero casi siempre es una voz a solo, que es la que yo he marcado aquí en rojo. Dice, si a Belén Carrillo vas, 1000 maravillas verás. Lo hace a solo esa voz. Posteriormente se desarrolla un contrapunto imitativo, es decir, entran el resto de las voces y se van imitando unas a otras en un proceso técnico que se llama contrapunto en música, es imitación. Una voz repite lo que la anterior, digamos, básicamente acaba de hacer, hasta que ya vemos todas las voces incorporadas a la textura. Ya está, digamos, el coro pleno, podríamos decir. Le sigue después, y por eso lo marqué en otro color, en azul, una musicalización, de nuevo, completa, polifónica de todas las voces del estribillo. Y a partir de ahí ya entrarían las coplas, que generalmente son a solo, como en este ejemplo, o bien a dúo. Siempre en las coplas se reduce la plantilla, ¿sí? Entonces es un esquema que con bastante consistencia, digamos, aplica Fernández en casi todas las composiciones musicales, por supuesto en todas las de Bonilla y también en otras de otros de los grandes poetas que están en su cancionero. Por último, me gustaría también comentar otro detalle, y es que aquí hemos escuchado versiones vocales e instrumentales de estas chansonetas, es decir, cantantes con el texto y acompañamiento de instrumentistas que en la época se denominaban ministriles. Sin embargo, en el propio cancionero de Fernández hay obras que son únicamente instrumentales, es decir, son obras que no tienen texto, o sea, tienen el título del poema,
aparece la música, pero debajo de la música no está anotado el texto. Por lo tanto, cabe presumir que serían obras interpretadas instrumentalmente. Nos dice que la batería se está agotando. Esperemos que nos aguante hasta el final. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de una de estas obras instrumentales que se llama Si de amor la viva fragua. Les pido que se fijen en los instrumentos, que son los típicos de la música antigua. Algunos quizá les suenen, otros quizá no tanto. Básicamente lo que vemos aquí son dos chirimías, que son instrumentos tipo oboe, podríamos llamarlo, aunque con un sonido como mucho más estridente. De hecho, la chirimía se sigue usando en determinadas festividades, en la zona del Levante español y en otros lugares, en el ámbito popular ya, pero en esta época era un instrumento culto y erudito. O sea, estaba en la iglesia y los ministriles de chirimía estaban muy bien remunerados porque era un instrumento con mucha exigencia en su práctica interpretativa. Veremos también en el centro dos sacabuches, que son instrumentos como los trombones, digamos los antecedentes del trombón de varas. Y a la izquierda del todo veremos una corneta, que es un instrumento, como su propio nombre indica, un cuerno, digamos, ligeramente doblado y que tiene también un sonido muy característico. No tiene nada que ver con la corneta de las bandas de corneta y tambores, ¿vale? Digamos, es una corneta que responde a un prototipo organológico anterior y, por lo tanto, distinto a este de las bandas de corneta y tambores, ¿sí? Vamos a escuchar entonces Si de amor la viva fragua, versión instrumental. Bueno, son muchos aspectos y los pequeños y grandes detalles que les podría comentar sobre esta fascinante colección de piezas. Lo que me interesaría subrayar ahora es que esta colección de obras no se quedaron en América, no se quedaron en Puebla ni en Oaxaca, sino que regresaron, como les decía antes, a su Baeza natal, 400 años después de haber salido de esta ciudad, en un viaje de ida y vuelta que culminó en 2014, cuando las obras fueron estrenadas en concierto. El concierto tuvo además la peculiaridad, o yo diría también la audacia por parte de los intérpretes y la valentía, de que leyeron la música a partir no de transcripciones modernas preparadas, digamos, con la notación que se estudia en los conservatorios, sino que prepararon partichelas, como la que están viendo en imagen, a partir del cuaderno de Fernández, siguiendo el estilo de copia de los antiguos copistas. De hecho, se sabe que el propio Gaspar Fernández fue un copista muy importante, tanto en Guatemala como en Puebla. Y en un ejercicio, digamos, de recreación de una práctica históricamente informada, elaboraron los papeles de música siguiendo las prácticas antiguas de copia y esas fueron las que se usaron en el concierto. Quiero ponerle un pequeño vídeo donde se explica esto, pero creo que... Bueno, parece que no, nos dejó, era un vídeo sencillo donde se veía
la copia manual, ¿no? de la partitura. No sé si desconectar esto. Ahí. Bueno, el pequeño vídeo que le iba a poner de todas formas está disponible en YouTube. Si ustedes entran al canal del Festival de Música Antigua de Ubí de Baeza y en el buscador ponen Gaspar Fernández, les saldrá un pequeño vídeo en el que justamente están viendo este proceso manual de copia, ¿no? Existe también una grabación discográfica, ya digamos comercial, podríamos decir, de estas canciones. Si buscan Bonilla Fernández Chansoneta, verán el trabajo que se publicó como resultado de este proyecto de investigación, que fue un proyecto complicado porque implicaba la vertiente interdisciplinar, música y literatura, y por otro lado unas fuentes complejas y, a mayor abundamiento, una puesta en escena con vocación de recrear prácticas históricas. O sea, que es un complejo completo de un proyecto, pues, de exhumación, podríamos decir, que va desde el archivo hasta las plataformas de difusión de contenidos digitales. Bien, ya en conclusión, ¿qué podemos aprender en el día de hoy de la proyección y del significado? Pues yo creo que varias cosas que a nivel así muy básico les comento. Por un lado, yo creo que está fuera de toda duda la maestría literaria de Bonilla, que a veces ha sido definido, bueno, pues obviamente al lado de Lope y de Calderón, bueno, una figura como menor, como más local, y obviamente, pues es como todo en la vida, ¿no? Depende de con quién se compare y con qué propósito también se haga esa comparación, ¿no? A veces las comparaciones son un poco maniqueas y yo creo que hay que ver como que cada cosa en su propio contexto, ¿no? Lo mismo también de Gaspar Fernández, que ha sido un compositor, pues bueno, que si tiene una técnica limitada, etcétera, básicamente pues aplicaría lo mismo que a Bonilla, ¿no? Yo creo que, ya para acabar, una de las conclusiones que yo querría exponerles es que los referentes de Gaspar Fernández, por supuesto los de Bonilla, pero también los de Gaspar Fernández, son referentes que coinciden plenamente con una identidad hispana y con una identidad católica, que era justamente lo que las élites de la Catedral de Puebla y en general muchas élites de las catedrales de Nueva España intentaban afirmar como un elemento, digamos, de diferenciación con respecto al medio local, donde había muchísimas poblaciones indígenas, donde había aborígenes, y ahí obviamente pues el peso y la fuerza de la Iglesia Católica se imponía a través de distintas estrategias, desde los cuadros, las esculturas, las grandes catedrales, y también a través de una música cuyos textos eran peninsulares y con una técnica musical que también era de origen peninsular, aunque allí pues, obviamente pues, tenía también sus propias variantes. Entonces yo creo que en última instancia todas estas obras también revelan una tensión que es similar a la que late en la propia poesía de San Juan de la Cruz, esa búsqueda de la unión entre lo humano y lo divino a través de la palabra, a través del sonido, a través de la belleza. Y en este contexto vemos como música, poesía y espiritualidad pues no son para nada dominios separados, no son terrenos distintos, sino justamente un mismo lenguaje trascendente que convierte el arte en una experiencia interior y también en un camino hacia lo sagrado. Así que, pues por mi parte nada más o menos esto es lo que venía a contarles. Si tiene alguien alguna pregunta, alguna curiosidad o alguna crítica, pues con mucho gusto entablamos diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, y un millón de disculpas, porque estas cosas, por más que se revisan, está enchufado precisamente para que no pasara eso, y resulta que el enchufe se ve que no va. O sea que, y no se nos ha ocurrido mirar la lucecita que indica si hay corriente o no. Bueno, pues ya que además tuve que volver a levantarme medio a interrumpirte, aprovechaba para eso, para agradecer y soler hacer lo que tú ya has hecho, lo solemos hacer siempre, ¿no? Invitar, si alguien quiere dirigir una pregunta a Javier o un comentario, pues sabéis que siempre unos minutitos dejamos para ello. Bueno,
Bueno, yo solo quería hacer un comentario que siempre me deja patidifuso, que es la honda preocupación de los investigadores, ¿no? Que llegan hasta lo último de lo último a la búsqueda del origen de las cosas, ¿no? Y esto de investigar en el número de ejemplares de la obra de Bonilla que llegaron a América para luego caer en manos de músicos que lo musicaron, ¿no? Para la redundancia, pues es una cuestión que a mí siempre me ha llamado mucha la atención, ¿no? La magnífica utilidad que tiene los registros de los barcos que aquí en España, pues al ser viajes de Estado prácticamente, los viajes de los barcos que iban y venían de la India, pues están perfectamente registrados en el archivo de India, ¿no? Y yo nunca me acabo de colmar la admiración que me produce ese tipo de búsqueda, ¿no? Y bueno, también, bueno, por ver la maravilla ya lo aprovecho para felicitarte por todo el tiempo que lleva y que lleva el Festival de la Música Antigua, la maravilla de la música antigua, ¿no? Que es el prebarroco y estos instrumentos y cómo se han rescatado y las obras tan maravillosas que se recuperan, ¿no? Y además en América, donde nunca se habla, siempre estamos con Italia, con Francia, Alemania, pero el barroco y el prebarroco en la India, ¿no? Pues, que tiene tanta fuerza y tanta potencia como pueden tener algunas obras de las que ahora disfrutamos, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Pues efectivamente el Archivo General de Indias pues, es la meca del americanismo. O sea, yo creo que es uno de los archivos más importantes del mundo, realmente, ya no solo por volumen, sino sobre todo por las historias que esconde ese archivo. Es decir, en un proceso en el cual se produce lo que algunos historiadores ya han llamado una primera globalización, ¿verdad? Que ahora está como tan de moda. En realidad esto de la globalización viene de muy antiguo y en general quienes lideraron realmente ese proceso fueron las coronas ibéricas, España y Portugal, con los contactos primero africanos, luego americanos y luego asiáticos, ¿verdad? Con Magallanes y, en fin, todo lo que ustedes conocen. Y sin duda es también una época en la cual... y creo que esto hay que decirlo sin complejos también, ¿no? La corona española, digamos, estaba en primera línea o en avanzadilla de muchísimos procesos que transformaron el mundo y que lo han convertido en parte en lo que hoy es el mundo, para bien o para mal. Así que, pues obviamente, todas las vocaciones de historiador que ayuden a redescubrir, no me gusta mucho la palabra redescubrir, ¿no? Porque suena como un poco europea y colonialista, simplemente a documentar y a explicar todo este proceso de colonización tan complejo, con tantas gamas de grises, que no puede tampoco analizarse desde una perspectiva de blanco y negro, de vencedores y de perdedores. Es un proceso muchísimo más complejo que eso y el Archivo de Indias pues, lo documenta muy bien, ¿no? Y con respecto al festival, pues bueno, es una iniciativa que quiere contribuir justamente a expandir la visión que tenemos de la historia de la música, de esa mal llamada música antigua, que a mí tampoco el nombre me hace muy feliz, porque esto antiguo suena como algo así como inhóspito y polvoriento, ¿verdad? Y yo creo que en ciertos aspectos la música antigua es una de las más modernas músicas, porque tiene, por ejemplo, un fuerte componente de improvisación que lo vincula con la música del siglo XX, con las músicas experimentales, con el jazz, o sea que el nombre antiguo, en fin, esconde también muchas sorpresas, ¿no? Y justamente una de las labores del festival, junto con presentar las grandes obras del repertorio europeo, es también prestar atención a toda esta herencia. Porque obviamente los festivales alemanes no lo van a hacer, ellos ya tienen sus grandes compositores. Y los festivales franceses, pues, menos todavía, ¿no? Entonces creo que es nuestra responsabilidad también, hasta un cierto punto,
sin tampoco ser extremistas, pero sí buscar equilibrio entre la presentación de, digamos, grandes obras del repertorio europeo con también grandes obras del repertorio hispánico, que en esta época incluían no solo la península, sino compositores más o menos humildes, podríamos decir, como Fernández, que desarrollaron un legado realmente compartido y que pertenece tanto a la historia de Europa como a la historia de América, ¿no? Entonces, bueno, largo camino es el que llevamos en esto, pero todavía mucho más largo es el que nos queda de recorrer hasta que estos repertorios realmente salgan de la excepción casuística y tengan una presencia verdaderamente normalizada y constante, como otros grandes compositores, como lo pueden tener Monteverdi, como lo pueden tener, digamos, grandes compositores del barroco italiano, alemán o francés, pues que también compositores españoles estén formando parte del repertorio de los grupos y de grupos que no sean solo grupos españoles, porque es interesante también que grupos internacionales hagan música española. En fin, digamos que hay un montón de cuestiones que están imbricadas y al final es un trabajo, pues como tantos otros, de muy largo plazo, ¿no? O sea, que tienen que pasar muchas generaciones hasta que se adquiera verdadera conciencia realmente del tesoro, realmente del tesoro cultural que todavía nos queda por disfrutar, básicamente. Sí, gracias. Gracias por la presentación, es muy interesante. Yo la pregunta que tengo es, usted ha explicado bien a nivel métrico, digamos, a nivel de poesía, digamos, los poemas tienen como una facilidad a la hora de declamarse, incluso de memorizarse, ¿no? Porque usted ha explicado. La pregunta es si el compositor, a la hora de coger estos poemas, usaba algún tipo de técnica a nivel musical, o sea, algún armónico, rítmico, que usted destacaría de los poemas en global, de modo que se convirtieran en algo popular, o si era ese su objetivo. Muchas gracias por la pregunta. Es compleja de responder así como de una manera unívoca y abre un campo muy amplio que es el de las interacciones entre la cultura popular y la cultura, podemos decir, erudita, oculta, por llamarla de alguna forma. Que yo creo que en esta época no se veían como ámbitos excesivamente diferenciados. Por ejemplo, sabemos que hay algunos compositores, no así en el caso de Fernández, porque es un compositor que en gran medida está por estudiar. O sea, de sus obras, que son casi 300, pues hay editadas unas 60, que son las que incluyó Aurelio Tello en el volumen de 2001, en la primera edición que yo les mostraba. Pero o sea, la mayoría de las obras de Fernández realmente ni están estudiadas, ni están publicadas como edición crítica, que es así como lo primero de cualquier autor es conocer su catálogo con ediciones críticas filológicas y ya a partir de ahí pasamos a otra fase ya de estudio hermenéutico e interpretación. Entonces, repito, en el caso de Fernández nos falta todavía mucho camino por recorrer, pero sí sabemos que otros compositores contemporáneos y posteriores a Fernández a veces incorporaban melodías, podríamos decir, populares, que formaban parte de la tradición oral, de las devociones populares, las incorporaban dentro de las obras que se interpretaban en las catedrales. Recuerdo ahora mismo un villancico de un compositor llamado Diego Durón, que trabajó en Canarias. Es un villancico de ángeles y pastores, y hay un determinado momento en que a los pastores les pone una melodía de pastores típica de los pastores de Canarias. Es un villancico de finales del siglo XVII. La interpola dentro de una obra policoral majestuosa. Por lo tanto, esta interacción entre lo oculto y lo popular las vemos también en Bonilla, con muchas de sus metáforas, ¿no?, dedicadas a oficios y actividades cotidianas. Entonces, yo creo que, como otros grandes artistas, han utilizado elementos selectivos de la tradición popular para incorporarlos en un cuadro que aparentemente es un cuadro erudito, pero que tiene elementos concretos que sí que proceden de la tradición popular. Y luego todo esto, obviamente, inserto en una técnica compositiva, digamos, escolástica, una técnica culta, muchas veces basada en moldes, como en el caso de Fernández, que hemos visto que muchas de sus obras tienen como unas partes muy concretas. O sea, entra la primera voz, desarrollo contrapuntístico, entran todas, sección homofónica con todas para reafirmar el contenido del estribillo y coplas. O sea, digamos, ellos también, supongo que como los arquitectos y como los pintores, trabajan con esquemas, con moldes, sobre los cuales ya desarrollan y varían, ¿no?
Entonces, claro, aquí lo interesante es, digamos, como saber el sello original o qué es lo que hace que ese compositor sea distinto. Es decir, si tiene una voz individual que lo singulariza con respecto a otros compositores de su generación. Yo creo que hay un poco dentro de ese mar de artistas o de literatos o de compositores los que destacan y tienen una voz personal. ¿Por qué? Yo creo que ahí hay un elemento pues también de estudio, y en el caso de Fernández muy claro que es un compositor que tiene una voz propia por el contexto en el que se formó, por donde trabajó, por los requisitos del cabildo, que era su patrón y para el cual trabajaba, y obviamente también por las audiencias para las que tuvo que componer. Porque Fernández, como todo artista, todavía no estaba la idea del arte por el arte, que es una idea como muy romántica, ¿no? Como que uno crea o compone o pinta porque, digamos, quiere sacar ese yo poético de dentro, ¿no? Quizá en algunos casos sí, pero fundamentalmente estos compositores eran artesanos, ¿no? Eran compositores, digamos, pagados a sueldo y tenían que componer 8 villancicos para Navidad, 8 para Reyes, 8 para Corpus, es decir, y no tenían, digamos, mucho margen para distraerse. Por eso también que trabajaban con moldes y con estructuras predefinidas, ¿no? Perdón porque creo que me extendí más de lo deseable, pero... ¿Querías preguntar? Sí. Sí. Claro. Estábamos hablando, Javi, del contexto del barroco, concretamente, ¿no?, del año 1615. Yo lo que te quería preguntar si podemos considerar, ¿no?, que esta etapa, durante esta época, como digamos el máximo exponente, el máximo guarismo, en el cual la música se instrumentalizaba para intentar avivar la fe del creyente. Estoy partiendo de una premisa muy clara, relacionándolo con la arte plástica en el ámbito de la escultura y de la pintura, o a través de temas etnográficos como la de Boti Moderna, de Mago Pietati, que intentaban, el principal objeto era magnificar, avivar la fe del creyente. Y entonces la pregunta era precisamente esa: si nos encontramos en esta época, en el barroco, en la época en donde nos encontramos con esa máxima instrumentalización, o si es un proceso que se inicia en el barroco y que se alcanza ya en el carácter neoclásico su máxima culminación. Muchas gracias por la pregunta, que también tiene sus complejidades. Bueno, yo creo que hay como varios elementos aquí. Obviamente, el barroco yo creo que es el momento en el que se produce el mayor despliegue multimedia, no solo de la música, sino de todas las artes al servicio de una finalidad concreta. Y creo que tiene también mucho que ver en esta época con la fortaleza de la Iglesia, o sea, la fortaleza económica y lo que la Iglesia significaba en esta época en la vida de las personas, ¿no? Es otro tipo de fortaleza, digamos, mental, ¿no? o influencia, podríamos decir. Entonces, yo creo que con carácter general muchas de estas cuestiones ya vienen de atrás, porque yo creo que desde que el hombre es hombre, digamos, ha utilizado la música como una herramienta de poder. Esto es evidente a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. La música como elemento de cohesión, como elemento de identidad, himnos nacionales, himnos de equipos de fútbol, es decir, es una herramienta poderosa. ¿Qué es lo que ocurre en esta época específicamente? Y quizás sea un fenómeno que arranca un poquito también en el 16. Digamos cómo la música adquiere una nueva funcionalidad al vincularse con los procesos de catequización y de evangelización, que en esta época son muy masivos e implican realmente a centenares de miles de personas. Creo que esta es una gran diferencia que hace que esa potencia persuasiva de la música sea utilizada con una especial sofisticación por parte de todos los artistas. Ahí vemos la pintura manierista, no hablamos nada de toda la cuestión de los sermones, de la oratoria de la época. Es decir, ahí, digamos, hay un nivel de refinamiento, de complejidad, de artificio, también la propia pintura, el manierismo, etcétera, en la música, técnicas policorales expandidas, y hace que realmente sea una época, podríamos decir, gloriosa, si se me permite la expresión, en cuanto a uso sofisticado de la música al servicio, digamos, de una instrumentalización del poder
que en esta época, como digo, está muy vinculado también al poder eclesiástico, ¿no? Luego todo eso se mantiene en el siglo XVIII, obviamente se va tamizando, entran los principios de la Ilustración, el liberalismo, pero ahí la música también sigue estando al servicio del poder, ¿eh? Todos los himnos de guerra, himnos napoleónicos, y como digo, es un fenómeno que llega hasta el día de hoy. Pero de luego sí que es un momento, estoy de acuerdo contigo en que es un momento, pues eso, particularmente brillante en cuanto al uso sofisticado que se hace de las artes, ¿no? El objetivo de la catolización, digamos. Fundamentalmente en una época, además no lo olvidemos, que están las luchas de religión, está por un lado toda la expansión del catolicismo en América, África y Asia, por otro lado, desde 1500, que sería 20, 30, 40, la cuestión del protestantismo, el movimiento luterano, luego el movimiento anglicano con Inglaterra, es decir, se tensa muchísimo todo lo que es el espacio espiritual en la Europa del XVI. Y obviamente, pues, digamos, el poder usa todos los recursos que tiene a su alcance para afianzar su status quo, como por otro lado siempre hizo el poder, con los medios que tenía a su alcance, ¿no? Entonces, bueno, sí que es una época, como digo, fascinante por todas estas fricciones, por todo lo que el arte refleja de esta sociedad, y como digo, es también un momento en el que nuestro país pues está en primera línea de muchos de estos procesos, ¿no? Entonces, pues en fin, es lo que un poco podría elaborar sobre lo que comenta. Pues muchas gracias de nuevo, Javier, por la conferencia tan erudita, tan bien preparada y por las respuestas tan generosas, ¿no? y tan completas, ¿no? A preguntas complejas que también volvemos a agradecer, y a todos por la presencia. Buenas noches, y mañana, si quieren y pueden, a la misma hora tenemos la segunda de las conferencias de esta Semana Sanjuanista, en este caso Fernando Donaire Martín con mi Fray Juan, biografía, doctrina y recepción. Buenas noches. Muchas gracias.